I will now proceed to introduce the speaker for the lunch conference and the main speaker of the day. This one I'll do in Spanish. La conferencia no se oye. ¿Y ahora? Va, gracias. La conferencia de la hora del almuerzo se llama El fin del poder y va a ser dictada por el doctor Moisés Naim, quien es asociado senior del Programa Económico Internacional del Carnegie Endowment for International Peace. Y con su permiso, me permito leerles un poco de la hoja de vida del doctor Naim. Es para AmCham un gran placer el haber podido traer como uno de nuestros conferencistas principales para este evento a Moisés Naim, el experto del Carnegie Endowment en Washington, D.C. y autor del libro The End of Power, que se traduce al español como El fin del poder. Este libro acaba de ser publicado. El doctor Naim es el columnista más leído en idioma español y según una reciente encuesta de la revista británica Prospect, es uno de los 60 pensadores más importantes del mundo. El doctor Naim es el principal analista internacional del diario El País de España, de La República en Italia y de Folha de Sao Paulo en Brasil, que son los más leídos cotidianos de estos países. También es uno de los columnistas permanentes de la A-List del Financial Times of London y sus artículos semanales son reproducidos por un gran número de periódicos en América Latina y Europa. Además, dirige y conduce Efecto Naim, un popular programa de televisión semanal sobre temas internacionales transmitidos en Estados Unidos y Latinoamérica a través de NTN 24 DirecTV. En 2011 obtuvo el premio Ortega y Gasset de periodismo a la mejor trayectoria profesional. Durante 14 años y hasta 2010 fue el editor jefe de la prestigiosa revista Foreign Policy. El doctor Naim, quien tiene un PhD de MIT, fue ministro de Comercio e Industria en Venezuela, director del Banco Central y director ejecutivo del Banco Mundial, y actualmente es miembro de los directorios de algunas de las empresas y fundaciones filantrópicas más grandes del mundo. El libro del cual nos va a hablar hoy es su libro número 12, ya un bestseller que será publicado en 18 idiomas. El fin de poder se ha convertido en un referente mundial. Según Bill Clinton, este libro cambiará su manera de leer las noticias, pensar sobre la política y de ver el mundo. Mientras que George Soros ha dicho que este libro es lectura indispensable para todos quienes ya tienen poder o quieren tenerlo. Sin más decir, los dejo en el uso de la palabra al doctor Moisés Naim. Buenas tardes. ¿Podrían subir las luces, por favor? Es para que yo pueda ver quién se está quedando dormido, si no. Más. ¿Pueden subir las luces? Gracias. Muchas gracias por las palabras de bienvenida. Gracias a José Uribe, el presidente de ACLA, a Jeff Paul, el presidente de AmCham, a Carolina Castellanos, la muy diligente secretaria, directora ejecutiva de AmCham en Guatemala. Es un gran placer para mí estar en Guatemala de nuevo. Ya tengo familia y afectos y lazos de muchos tipos. Les vengo a hablar de poder. El poder es un tema que a todos nos toca y que durante mucho tiempo ha sido muy debatido. Les vengo a hablar de cómo ha estado cambiando el poder y por qué está cambiando y qué consecuencia tiene para cada uno de ustedes, para sus empresas, para sus familias, para su región, para su país. Quizás pensé que la mejor manera de comenzar la conversación era contándoles un cuento y presentándoles a alguien.
Les voy a presentar a James Black Jr. Yo creo que aquí nadie ha oído hablar de James Black Jr. Es un jugador de ajedrez. Y hace 2 años alcanzó de hecho, es muy buen jugador de ajedrez. Hace 2 años alcanzó el título de maestro. Solo para que se den, el maestro es uno de los rangos de los que juegan ajedrez. Para que tengan una idea de esto, en Estados Unidos la Federación de Ajedrez tiene 77,000 miembros. De esos 77,000 miembros, solo 2% son maestros. Y James Black es uno de ellos. Y James Black tiene 12 años. James comenzó, él vive en un barrio de clase trabajadora en las afueras de Nueva York. Un día se compró un tablero de ajedrez de cartón y de plástico en un supermercado y empezó a jugar. Luego se compró unos libros y luego en el colegio con una computadora pudo empezar a jugar ajedrez por internet y evidentemente es muy talentoso. Y está a punto de lograr alcanzar el rango de Gran Maestro, Grandmaster. Ese es un título que da la Federación Mundial de Ajedrez. Y es un título vitalicio, de por vida. Cuando uno llega a ese nivel, uno es Gran Maestro hasta que se muere. De los 2% de los miembros de la Federación Americana de Ajedrez que son maestros, solo 13 de esos 77,000, solo 13 tienen menos de 14 años, y él es uno. Y está a punto, como dije, de alcanzar el grado de Gran Maestro. Él además sigue en la tradición de otro muchacho muy humilde de Florida, que se llama Ray Robson, que llegó a ser Gran Maestro cuando tenía 14 años. ¿Qué tiene esto que ver con el poder? Bueno, yo voy a utilizar esta pequeña anécdota, esta historia de James Black, para ilustrar una tendencia mundial que afecta a todos los países, afecta a todas las organizaciones y nos está transformando el mundo. Porque tanto James Black como Robson no son excepciones, son un fenómeno que ya no es tan fenómeno. Resulta que hoy en día hay más grandes maestros de ajedrez que nunca antes en la historia. En 1972 había 88 Grandmasters, 88. Hoy hay 1,200. En el año 1991, casi todos eran ciudadanos de la Unión Soviética. Hoy hay de Argentina y Brasil y Ucrania y Brooklyn y quizás Guatemala y de todas partes. Y hay mujeres y hay African Americans, como es el caso tanto de James Black como de Ray Goodson. Hay una explosión de diversidad, de orígenes, de oportunidades de los grandes jugadores de ajedrez. Hay más mujeres jugando ajedrez. De los grandes masters del mundo de hoy son unas ajedrecistas mujeres de la India. Y en China hay una explosión de ajedrez y en América Latina, en todas partes. En 1991, cuando colapsó la Unión Soviética, en los 9 primeros lugares del rango de los mejores jugadores del mundo de ajedrez, de los 10 primeros, 9 eran de la Unión Soviética. Los soviéticos, la Unión Soviética había sido el campeón mundial de ajedrez por 43 años antes del 91. Ya no. Ahora ya eso dejó de suceder, y hay algunos rusos, pero son unos más de una gran variedad de personas y de todas partes. ¿Qué pasó? ¿Qué explica esto? Lo que explica esto son las mismas fuerzas que yo voy a argumentar que están transformando el poder en el mundo de los negocios, en el mundo de la guerra, en el mundo de la religión, en el mundo de la política,
de las universidades y la filantropía y de todas las actividades humanas que hay hoy en día en el planeta. ¿Cómo llega alguien como James Black? ¿Por qué James Black llega a tener esta posibilidad que no tiene precedentes en la historia? ¿Cómo pasa eso? Bueno, por varias razones. La primera y la más obvia es la tecnología. Gracias a los programas de computación, James Black podía jugar, podía replicar los juegos de ajedrez con los grandes campeones de la historia. Podía jugar por internet con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Así que lo primero es la tecnología, y sobre todo la tecnología de información, de comunicación, el internet. Fuerza obvia. ¿Cuál es la otra? Bueno, la globalización. La globalización entendida como la facilidad donde ya la distancia no es un impedimento como era antes. Los costos de viajar no son ahora los que eran antes. En 1972, a alguien como James Black le hubiera costado una cantidad de dinero muy grande y probablemente prohibitiva ir a jugar un campeonato en Noruega. Ahora James Black puede comprar un ticket de avión relativamente barato e ir a Noruega a jugar en los campeonatos mundiales. El otro que está pasando es la urbanización. En el 2007, por primera vez en la historia de la humanidad, hay más humanos viviendo en ciudades que en el campo. Hay una masiva movilización de seres humanos de los campos a las ciudades. Cuando se está en la ciudad, las oportunidades, no es lo mismo jugar ajedrez si estás en una granja perdida en lo más profundo de Brasil o de China o de Turquía, que si estás en una ciudad de 10 millones de habitantes o 5 millones de habitantes. La urbanización crea enormes oportunidades de todo tipo. Y asociado con eso están otras dos tendencias muy importantes, que es el aumento de la educación, de los índices de educación, y el aumento de la prosperidad. Hay más dinero. Vivimos en un mundo de profundas desigualdades económicas, pero en un mundo más rico. Es quizás el planeta más próspero que ha habido en la historia de la humanidad. El producto del mundo, la economía mundial ha aumentado 5 veces. La economía de hoy es 5 veces más grande en tamaño de lo que era en 1950. La economía de África, un continente lleno de problemas, es hoy 2 veces el tamaño que era nada más que hace 13 años, en el 2000. Del 2000 al 2013, la economía de África se duplicó. La prosperidad, la educación, la urbanización, pero también ha habido un cambio de aspiraciones, de expectativas, de posibilidades, de sueños. Ahora es perfectamente posible para que un niño en Guatemala sueñe con posibilidades de ser un gran maestro en ajedrez. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y eso es un pequeño muchacho o muchacha en Guatemala, pero también lo es en Vietnam, y también lo es en Lima, Perú, y también lo es en cualquier parte del mundo. Estas fuerzas están transformando la manera como se ejerce el poder, cómo se concentra y cómo se deja de concentrar el poder. Ustedes saben que el poder se ha venido transfiriendo. Ustedes han visto en su televisión y quizás directamente cómo el poder se está moviendo de Estados Unidos y de las Américas y de Europa hacia el Asia. Ustedes saben la enorme importancia económica que tiene hoy en día el continente asiático y cómo se está convirtiendo en el epicentro económico del mundo. Ustedes han visto también cómo el poder se ha venido transfiriendo de los palacios presidenciales a las plazas públicas. Todos tenemos en mente las escenas en el Medio Oriente y en el norte de África, de cómo la gente tirada a las calles y en las plazas lograron derrumbar y derrocar dictadores que parecían inexpugnables. ¿Quién jamás se hubiera imaginado que Muammar Gaddafi o Mubarak hubieran podido ser derrotados por una gente que se para en una plaza? Pero eso pasó. También hemos visto como pequeñas empresas que eran totalmente desconocidas y que acaban de aparecer, desplazan a las grandes empresas establecidas por décadas y que son nombres y tienen marcas que todos conocemos. Hemos visto como unos pescadores transformados en piratas que salen en Somalia, secuestran a los buques más grandes del mundo. Estos pescadores que salen con unas lanchas, con unos motores fuera de borda y con unas ametralladoras y unos lanzagranadas, logran secuestrar
supertanqueros y barcos enormes de transporte. Y la humanidad ha respondido a ese reto mandando al Golfo de Adén, a esas aguas, la flota más sofisticada de la historia de la humanidad. Y ahí está la OTAN, y están los rusos, y están los chinos, y están los turcos, y están Ucrania, todos los japoneses, están todos patrullando esas aguas para impedir que estos piratas sigan secuestrando. Ese es un eje central del transporte marítimo del mundo. Y no lo logran, no lo logran. Siguen los piratas somalíes secuestrando barcos. En fin, estamos viendo cómo el poder se está transfiriendo, está mutando, está saliendo de unos lugares y yendo a otros. Pero yo argumento que está pasando algo más que eso. No se trata de que había una cantidad de poder aquí, en Europa o en Estados Unidos, que se mudó a Asia. No, yo lo que digo es que no solo se mudó, sino que declinó, se degradó. Hay menos poder, porque el poder que está transfiriéndose a Asia, o el poder que se está transfiriendo de los centros de poder tradicionales a nuevos centros de poder, es un poder con el cual se puede hacer menos. El mensaje central del libro y el mensaje central de mi presentación es que el poder ya no es lo que era antes. El poder hoy en día es más fácil de obtener, es mucho más difícil de usar y es muy difícil de retener. Y el cuento del ajedrez lo confirma. Hoy en día es más fácil llegar a ser gran maestro, es más fácil llegar a estar en las ligas de los 10 primeros jugadores de ajedrez del mundo, pero duran 2 años. Duran muy poco tiempo porque inmediatamente les aparece un chino que los desplaza o les aparece alguien improbable que los saca de donde estaban. El poder es más fácil de obtener, mucho más difícil de usar y mucho más fácil de perder. Y eso, repito, ocurre no solo en el ajedrez, ocurre en todas las actividades en las que ustedes están involucrados. Déjenme darles, cuando yo estaba escribiendo el libro tenía mucha conciencia de que estaba escribiendo sobre un tema muy complicado, sobre el cual había mucho escrito. Y también estaba consciente de que estaba escribiendo, estaba argumentando algo que iba en contra de la narrativa y de la conversación mundial sobre el poder. La narrativa normal que hay sobre el poder es que se está concentrando. Como es cierto que hay en el mundo un aumento en la concentración de la riqueza y del ingreso, y como se asocia dinero con poder, cosa que es cierto, por lo tanto el poder se está concentrando. Esa es la narrativa. Pero yo argumento lo contrario. Yo argumento que sí es verdad que hay una concentración del poder, una concentración del dinero y del ingreso y de la riqueza, pero yo argumento que esa concentración de dinero no está generando las concentraciones de poder que estamos teniendo. Claro que hay gente muy poderosa, el presidente Xi Jinping de China, o Barack Obama, Putin, el presidente de Goldman Sachs, o el de Google, o el Papa, o el ministro de la Defensa de los Estados Unidos. Esa gente es muy poderosa. Algunos narcotraficantes son muy poderosos. Yo no digo que no haya poder. Lo que digo es que quienes tienen poder hoy tienen más restricciones para usarlo. Están más limitados en la manera como lo pueden usar y pueden hacer menos con ese poder de lo que hacían sus predecesores. Imagínense, por ejemplo, solo como un ejemplo, el primer ministro o el presidente de China hoy en día y comparen el poder que él tiene con el que tuvo su predecesor en los años 90, que transformó China y de paso transformó el mundo, que abrió China a las inversiones extranjeras, que abrió China al comercio mundial, que hizo rompió con el comunismo, tal como era entendido y promovido por Mao. Rompió con eso. Imagínense, hoy en día, si el presidente de China hoy en día no puede hacer cambios tan drásticos, tan importantes, tan amplios. Y lo mismo Barack Obama. Hay un cuento fantástico de Barack Obama justo antes de las elecciones. Lo estaba entrevistando un periodista en la residencia de la Casa Blanca. Y estaban hablando sobre su experiencia en la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos. Él estaba queriendo ser reelecto. Y entonces Obama lo ve así y le dice, mira, tú ves ese patio que está ahí. Ese patio que está allí lo construyó Ronald Reagan.
¿Y sabes por qué? Porque quiso. Un día se levantó y dijo, a mí me gustaría tener un patio ahí, y lo hizo. Dice, yo hoy en día no me siento con el poder de hacer eso. Si yo me levanto hoy en día y digo, yo quiero cambiar algo de la Casa Blanca, pues estalla una conversación nacional al respecto y empiezan los talk shows y los social media y empieza una conversación y el Congreso me va a hacer una investigación. Y empieza una conversación que va a distraer. Yo no quiero que me hablen de que yo voy a hacer un patio, yo quiero que hablen, y si hay una conversación, que sea sobre los temas de mi agenda importante, no sobre temas de... Entonces yo no me puedo permitir hacer ningún cambio importante. Yo creo que eso es muy revelador de muchas cosas, y una de las razones que inspiró originalmente la intuición detrás del libro era mi experiencia conversando con gente que tiene poder. Y el factor común en todos ellos era la sorpresa entre lo mucho que otros creían que ellos podían hacer y lo poco que ellos en realidad podían hacer. La gente cree que quienes tienen poder pueden hacer mucho más de lo que realmente pueden, especialmente los jefes de Estado, los ministros, etc. Y repito, por favor no interpreten que yo estoy diciendo que un jefe de Estado o un ministro no es poderoso. Estoy diciendo que tiene restricciones que se están agudizando. Decía yo que estaba consciente que como yo tenía que conversar de una manera distinta sobre el poder, era muy importante que no estuviera basado solo en mis opiniones, sino en datos, en estadísticas, en evidencia, y en tratar de usar la mejor ciencia social disponible para demostrar mis argumentos. Por lo tanto, el libro está lleno de datos, lleno de evidencias que demuestran que estas tendencias no es solo una cantidad de anécdotas que yo he observado, sino que hay investigaciones sistemáticas y las más serias y respetadas posibles que demuestran que estas tendencias son una realidad. Y entonces les voy a dar unos cuantos ejemplos y después termino y ojalá que podamos tener una conversación y responder a sus preguntas. Tomen, por ejemplo, el ámbito político, lo que está pasando con el poder político. Lo primero que está pasando es que hay más países. El número de países ha explotado. El último país que apareció en el mundo apareció hace 2 años, que es Yemen del Sur. Al haber más países, pues el poder está más fragmentado a nivel internacional. Pero no solo eso, el mundo se ha vuelto un mundo incómodo para los dictadores. Y estadísticamente está la prueba. En 1990 había en el mundo 69 democracias, había 69 países donde el presidente era elegido por los votantes, por la población. Hoy en día ese número es 117. Repito, de 69 en 1990 a 117 hoy. Y ustedes están viendo todas las fuerzas que hay en favor de eso. Por supuesto que hay retrocesos y hay reversiones y hay países que eran democracias más o menos funcionando que ya no lo son. Mi país, Venezuela, es un ejemplo de eso. En Rusia también ha habido problemas de ese tipo, pero fíjense cómo aún en países como esos, los gobiernos hacen lo imposible para tener el sello de garantía de ser una democracia. Hacen elecciones y hacen todo tipo de maquillajes para tratar de aparecer democracia, porque es muy importante en el mundo de hoy tener esa legitimidad. Pero otra de las cosas que está pasando en las democracias en el mundo es que está desapareciendo los fuertes apoyos por candidatos presidenciales, por presidentes. El margen de victoria electoral en el mundo entre 1970 y el 2012 ha venido disminuyendo precipitadamente. Lo que se llama victorias por avalanchas, landslide victories, en la cual un presidente es elegido por el pueblo por un margen enorme, demoledor, definitivo, que significa que el pueblo le está dando un fuerte mandato. Haga usted, señor presidente, lo que usted quiera. Eso ha desaparecido. Ocurre aquí y allá algunas excepciones, pero lo normal es que los votantes no le están dando ese voto de confianza a los gobernantes. Los márgenes de victoria son 1, 2, son siempre menos del 5%.
Antes solían hacer mucho más. Y usted ve la curva, y la curva es impresionante en términos de cómo ha venido achicándose en promedio en el mundo los márgenes en los cuales los presidentes ganan sus elecciones. Y si usted no tiene ese mandato del pueblo, pues normalmente tiene que entrar en coaliciones muy complicadas. Y las hemos visto en todas partes. Las hemos visto en Europa. Miren, en los países de la OECD, que es el club de países más ricos, hay 34 países. De esos 34 países de la OECD, solamente en 4 el jefe de Estado también controla el Parlamento. En 30 de esos 34, el ejecutivo, el poder ejecutivo está en manos de un partido y el poder legislativo está en manos de otros, lo cual obliga a hacer todo tipo de arreglos, coaliciones, negocios políticos para tratar de gobernar. Y lo hemos visto en Inglaterra y lo hemos visto en muchos países europeos, lo hemos visto en Estados Unidos. Una de las democracias más sofisticadas, más avanzadas del mundo, tienen el juego trancado. Un país tan avanzado como ese no logra ponerse de acuerdo sobre algo tan básico como el decidir cómo vamos a cobrar impuestos, cuánto vamos a cobrar y cómo los vamos a gastar. Está trancado el juego alrededor de eso, está trancado el juego alrededor de las grandes decisiones legislativas que merece el país, pero eso no es solo Estados Unidos, también pasa en Italia. En Italia tuvieron una elección y la elección no pudo resolver ni darle estabilidad política al sistema político italiano. De hecho, se está italianizando la política mundial. En todos los países del mundo donde hay democracias y hay elecciones, ustedes pueden observar síntomas de italianización de la política. ¿Qué quiere decir eso? Lo que el profesor Frank Fukuyama llama las vetocracias. Las vetocracias son sistemas políticos en los cuales hay muchísimos grupos, cada uno con un poquito de poder, suficiente poder para trancar el juego, pero nadie tiene poder para avanzar y ejercer y llevar adelante un programa, una estrategia, etc. Entonces las vetocracias, que por cierto no solo existen en el mundo de la política, sino también en el mundo de las empresas, son estas organizaciones humanas en las cuales el juego está trancado, donde las decisiones se toman por el mínimo común denominador, lo que puede satisfacer a todo el mundo, pero que al final realmente no resuelven los problemas, se toman tarde o no se toman. Entonces, esta proliferación de vetocracias está trancando el juego político en muchas partes del mundo. En el área militar, yo por supuesto, hay muchos ejemplos y ya di unos de los, de los piratas somalíes, pero esa es una anécdota, pero déjenme darles un estudio. Hay un interesantísimo estudio hecho por un investigador de la Universidad de Harvard, que él decidió que iba a analizar los conflictos armados entre partes desiguales. Y en el mundo militar es posible medir las partes desiguales, cuántos soldados tienen, cuántas balas, cuántos cañones, cuántos aviones. Es fácil medir conflictos entre partes que no tienen las mismas capacidades militares. Y él hizo ese estudio entre 1800 y 1949. 1800 a 1949. Él encontró, tal como pronosticaríamos todos, la parte que tiene más cañones, más soldados y más balas, gana. Y los que no lo tienen, ganan solo el 12% de las veces. O sea, hay veces que los más débiles le ganan a los más fuertes. Eso pasó entre 1800 y 1949, 12% de los conflictos. Después siguió y analizó es lo mismo entre 1950 y 1998. ¿Y qué descubrió? Que los débiles ganaron el 55% de las veces. Que entre 1950 y 1998, lo más probable era que ganara el más débil, por una cantidad de razones muy interesantes. Pero en fin, en el mundo militar estamos viendo cómo el tamaño no está más asociado al dominio, como el que tiene la más alta tecnología no necesariamente tiene las mayores posibilidades. Solo por dar un número, a Al Qaeda el 11 de septiembre le costó $500,000. La tragedia de Manhattan